Saludos. Hoy vamos a hacer una exploración, bastante a fondo de algunos conceptos clave del derecho penal aquí en España. Hola. Nos vamos a basar en esta obra de referencia de Muñoz Conde, Derecho Penal, parte general. Un clásico, sí. La idea es, desentrañar juntos qué es un delito, por qué se castiga y, muy importante, dónde están los límites de ese poder del Estado para sancionar. Queremos entender ese equilibrio a veces difícil, ¿no? Entre proteger a la sociedad y cuidar las libertades de cada uno. Exacto. Vamos a meternos en cómo se arman las normas penales, qué piezas necesitas para tener un delito, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y también, las distintas teorías que han intentado justificar por qué se impone una pena. Y supongo que tocaremos también eso del principio de legalidad y cómo se interpreta la ley, ¿verdad? Claro, son pilares. Fundamentales en un Estado de derecho. Sin eso, no hay garantías. Perfecto, pues arranquemos por lo básico. El texto define el derecho penal como un instrumento de control social. Suena un poco fuerte, ¿no? ¿Qué lo hace diferente de las normas sociales, de la etiqueta, digamos? Es una buena pregunta para empezar. Sí, es control social, no hay duda, pero es un control, digamos, formalizado. Lo ejerce el Estado a través del sistema jurídico. Ah, ok. No es como la presión del grupo, que te puede llevar al desprestigio o al aislamiento. El derecho penal usa sanciones jurídicas muy específicas, la pena, o también las medidas de seguridad. Pena y medida de seguridad. Exacto. Y solo se activan frente a una conducta muy concreta, el delito. La estructura básica de la norma es como una fórmula. Si haces X, el delito, te toca Y, la pena o la medida. Entendido. Pero ojo, que a veces la ley no te lo da todo masticado. Hay normas que son como incompletas, que necesitas leer junto con otras. Y luego están las famosas leyes penales en blanco. Esas que te mandan a otro lado, ¿no? Justo. Te dicen, lo prohibido es lo que diga tal reglamento o tal otra ley. Y ahí, empieza el debate. Claro, porque si la definición completa no está en la ley penal que votó el Parlamento, se respeta bien el principio de legalidad. Exactamente. Es un punto de tensión clásico. ¿Quién define al final lo prohibido? Es un desafío constante a esa garantía de que todo esté claro en la ley penal. Entendido. Y hablando del delito mismo, el texto diferencia entre un concepto formal y uno material. ¿Podríamos aclarar eso? Claro. A ver, el concepto formal es casi una obviedad, pero necesaria. Delito es lo que la ley penal vigente dice que es delito. Punto. Lo que está escrito. Exacto. Es el principio de nullum crimen sine lege. Sin ley previa no hay delito. Lo dice el artículo 1.1 del Código Penal. Pero, claro, para los que estudiamos esto, eso no es suficiente. Se queda corto. Buscamos el concepto material, o sea, ¿qué tienen en común esas conductas? ¿Por qué las castigamos penalmente? Y generalmente, la respuesta es que dañan o ponen en peligro bienes jurídicos. Bienes jurídicos, como la vida, la libertad. Eso es, la vida, la libertad, el patrimonio, la salud pública. Cosas esenciales para poder convivir. Y aquí es donde el derecho penal muestra su función crítica, ¿no? Hay que preguntarse, ¿lo que la ley castiga hoy realmente merece la intervención penal o nos estamos pasando? ¿Es la última ratio, el último recurso o lo usamos a la ligera? Ahí está, la última ratio. Muy importante. Y dentro de este análisis del delito surgen dos conceptos que suenan, bastante técnicos: antijuridicidad y culpabilidad. Sí, suenan técnicos, pero la idea detrás es crucial de verdad. A ver, la antijuridicidad es un juicio sobre el hecho. Sobre la acción misma. Exacto. Es esa conducta objetivamente contraria a todo el sistema legal. Implica que la acción encaja en un tipo penal, sí, pero además que no hay una causa que la justifique, como defenderte legítimamente, por ejemplo. Ok, el hecho en sí. Y la culpabilidad, en cambio, es un juicio sobre el autor, sobre la persona. La pregunta es, ¿le podemos reprochar a esta persona haber hecho eso que ya vimos que es antijurídico? Si sabía lo que hacía, si podía evitarlo. Justo. Si entendía que estaba mal y si podía actuar de otra manera. La culpabilidad es como el puente entre el delito y la pena. Se basa en la idea de responsabilidad personal.
Y separar estos dos juicios, el del hecho y el del autor, créeme, es una garantía democrática fundamental. Bien, profundicemos en el hecho. El artículo 10 del Código Penal habla de acciones y omisiones. ¿Cómo define la ley una acción para que importe penalmente? Supongo que no cualquier movimiento cuenta, ¿no? Exacto, no basta mover un músculo. Ha habido muchas teorías, pero una idea central, que viene mucho de la teoría finalista de Wetzel, es que la acción penalmente relevante es una conducta humana voluntaria, Voluntaria. dirigida a un fin. Buscamos que haya un control consciente detrás. Esto deja fuera, por ejemplo, los actos reflejos, si te empujan y caes sobre algo, fuerza irresistible, o si estás totalmente inconsciente. Tiene sentido. Pero cuidado, hay una figura importante aquí, la actio libera in causa. ¿La qué? Suena complicado. Raro, pero significa acción libre en su causa. Es una herramienta para que nadie se escape fácil. Imagínate que alguien decide emborracharse hasta perder el control justo para atreverse a cometer un delito, o sabiendo que borracho podría hacerlo. Ajá. Aunque en el momento justo del delito no sea plenamente consciente, la ley dice, momento, te hago responsable por la acción anterior, por la de ponerte tú mismo voluntariamente en ese estado. Entiendo. Es como una forma de evitar que se use la falta de conciencia como excusa fácil, una excepción inteligente. Exacto, para evitar trampas. ¿Y qué pasa con la omisión? ¿No hacer algo parece menos directo, no? Es menos activo, sí, pero puede ser igual de grave penalmente. Omitir no es simplemente no hacer nada, es no hacer la acción que se esperaba y que se podía hacer. Lo que se esperaba. Claro. Hay omisiones que llamamos pulas, donde la ley castiga directamente no actuar. El ejemplo clásico es no socorrer a alguien que está en peligro grave, el artículo 195. El deber de auxilio. Ese mismo. Y luego están las más complicadas, la comisión por omisión, que está en el artículo 11. Aquí, no evitar un daño que podías evitar equivale a causarlo activamente. Pero esto no aplica a cualquiera, ¿eh? ¿Ah, no? No. Solo si tienes una posición de garante. Posición de garante. ¿Qué significa eso exactamente? Pues significa tener un deber jurídico especial de proteger ese bien jurídico que se dañó, un deber que no tiene todo el mundo. ¿Y de dónde sale ese deber? Pueden hacer de la ley, los padres respecto a sus hijos pequeños, por ejemplo, o de un contrato, un socorrista en una piscina, o incluso de una acción tuya anterior que creó el peligro. Si tú provocaste un incendio, tienes el deber especial de intentar apagarlo o al menos avisar. Solo si estás en esa posición especial, tu omisión puede ser tan grave como una acción. Vale, entonces tenemos una acción u omisión y es voluntaria. El siguiente filtro es la tipicidad, ¿cierto? Correcto. La tipicidad. Es comprobar si esa conducta concreta que ocurrió en la realidad encaja, como una pieza de rompecabezas, en la descripción abstracta de un delito que hace la ley, en lo que llamamos el tipo penal. El molde legal, digamos. Exacto, el molde. Es una garantía crucial del principio de legalidad. Solo lo que está descrito como delito puede ser castigado. Y también sirve para seleccionar las conductas más graves, las que merecen ir al Código Penal. Y esos tipos penales usan palabras. Usan de todo. Palabras descriptivas fáciles de entender. Matar a otro. Pero a veces usan términos normativos que necesitan una valoración. Cosa mueble ajena. Ahí tienes que valorar qué significa ajena. ¿Quién es el dueño? Y aquí, claro, volvemos a tropezar con las leyes penales en blanco, que nos complican esta tarea de ver si la conducta encaja perfectamente en el tipo. Y dentro de la tipicidad llegamos a una distinción que me parece fundamental. Dolo e imprudencia. ¿Por qué es tan importante? Es vital, absolutamente vital, porque refleja la actitud interna de la persona hacia lo que hizo. El dolo, que es como la regla general para castigar, significa actuar sabiendo lo que haces y queriendo hacerlo, con conocimiento y voluntad de realizar los elementos del tipo. Intención, básicamente. Sí, intención. Aunque no necesariamente tienes que desear el resultado, basta con querer la acción sabiendo lo que implica. La imprudencia, en cambio, o culpa, como también se le llama, es actuar sin esa intención, pero saltándose una norma de cuidado básica, siendo negligente, descuidado y causando un resultado dañoso. ¿Y la imprudencia solo se castiga así? Solo si la ley lo dice expresamente para ese delito en concreto, lo dice el artículo 12.
No todos los delitos admiten forma imprudente. Por eso, un homicidio intencional, doloso, no se valora igual ni se castiga igual que un homicidio causado por una negligencia grave, imprudente, aunque el resultado final sea el mismo, una persona muerta. La actitud interna marca una diferencia enorme. Y dentro del dolo mencionas el dolo directo y el dolo eventual. Este último, el eventual, siempre me ha sonado más resbaladizo, más difícil de probar. Lo es. Es una de las áreas más debatidas. A ver, el dolo directo es claro. Tu objetivo es el resultado, quieres matar y disparas. O sabes que es una consecuencia segurísima de tu acción. Pones una bomba para matar a A, sabiendo que B está al lado y morirá también. Ok, eso está claro. El dolo eventual es la zona gris. No buscas el resultado directamente. No es tu fin principal, pero prevés que es muy probable que ocurra si actúas como piensas actuar y aún así decides hacerlo. Es como si dijeras, bueno, si pasa, pasa. Asumo el riesgo. Como que te va igual. Exacto. Hay un componente de indiferencia hacia ese resultado probable. Distinguir esto de la imprudencia consciente, donde también ves el riesgo, pero confías en que no pasará, por habilidad o por suerte, es uno de los grandes quebraderos de cabeza en la práctica en los tribunales. ¿Y qué pasa si alguien se equivoca? Si cree que está haciendo una cosa, pero en realidad, sin saberlo, está cometiendo un delito. El ejemplo del abrigo que mencionabas antes. Ahí entra lo que llamamos el error de tipo. Está en el artículo 14.1. Es un error sobre los hechos, sobre alguno de los elementos que describe el tipo penal. El ejemplo del abrigo es perfecto. Te llevas uno idéntico al tuyo pensando que es el tuyo. Hay un error sobre la ajenidad de la cosa. ¿Y las consecuencias de ese error? Depende. Si el error era invencible, es decir, que cualquiera en tu lugar se habría equivocado igual, entonces se excluye toda responsabilidad penal. No hay ni dolo ni imprudencia. Si el error era vencible, o sea que siendo un poco más cuidadoso te habrías dado cuenta, entonces se elimina el dolo, porque no sabías lo que hacías realmente. Pero atención, podría castigarse como imprudencia, si ese delito concreto admite la comisión imprudente y si el error fue por falta de cuidado. Entendido. ¿Y esto es distinto del error de prohibición? Suenan parecido, pero... Son completamente distintos, y es clave no confundirlos. En el error de prohibición, que está en el artículo 14.3, la persona sabe perfectamente lo que está haciendo. Los hechos le son claros. Su error no es sobre la realidad, sino sobre la legalidad. Cree que está permitido lo que hace. Exacto. Cree, equivocadamente, que su conducta no está prohibida por la ley. El ejemplo típico es el turista que consume una droga en España pensando que aquí es legal, como quizás lo es en su país. Y aquí las consecuencias. También dependen. Si ese error sobre la prohibición era invencible, era imposible o muy difícil para esa persona saber que estaba prohibido, entonces se excluye la culpabilidad, no se le puede reprochar. Si el error era vencible, podía y debía haberse informado mejor, la culpabilidad no desaparece del todo, pero la pena se atenúa muchísimo. Es la diferencia clave. Error de tipo es, no sabía lo que hacía. Error de prohibición es, sabía lo que hacía, pero no sabía que estaba prohibido. Clarísimo. Ahora, pongamos que ya tenemos una acción que encaja en el tipo, es típica y que se cometió con dolo. Ya está, tenemos delito y castigo seguro. Todavía no. Falta un paso importante. Verificar la antijuridicidad. Es decir, preguntarnos si esa conducta, aunque sea típica, estaba justificada en ese caso concreto. Ah, las causas de justificación. Exacto. Hay situaciones excepcionales donde la ley, en vez de prohibir, permite o incluso ordena realizar una conducta que normalmente sería delito. Son las causas de justificación, que el Código Penal recoge como eximentes en el artículo 20. La legítima defensa, por ejemplo. La más conocida, sí. Si te agreden ilegítimamente de forma actual, puedes defenderte usando un medio necesario y racional, siempre que no hayas provocado tú la agresión. Otra causa es el estado de necesidad. Si para salvar un bien jurídico importante, tu vida, por ejemplo, no tienes más remedio que dañar otro de menor valor, romper una ventana para escapar de un incendio, tu acción puede estar justificada. ¿También cumplir un deber? O ejercer legítimamente un derecho, un oficio o cargo. Un policía que detiene a alguien, por ejemplo. Si concurre una de estas causas completas, el hecho deja de ser antijurídico. Es considerado lícito por todo el ordenamiento jurídico. No hay delito. Vale, entonces,
hecho típico y además antijurídico. Ahora sí, ¿ya podemos hablar de delito? Casi, casi. Falta el último escalón, el más personal, la culpabilidad. Ya sabemos que el hecho está mal objetivamente, típico y antijurídico. Ahora la pregunta es, ¿se lo podemos reprochar personalmente al autor? Aquí entra si la persona entendía si podía actuar de otro modo. Exacto. Aquí es donde miramos la capacidad del sujeto. La principal causa que elimina la culpabilidad es la inimputabilidad, que la persona, en el momento de cometer el hecho, no tuviera la capacidad para comprender que eso estaba mal, o para actuar conforme a esa comprensión. ¿Por qué motivos puede pasar eso? El código menciona principalmente una anomalía o alteración psíquica grave, una intoxicación plena por alcohol o drogas, ojo, salvo la acte olivera en causa que ya comentamos, o alteraciones graves en la percepción de la realidad desde la infancia o nacimiento. Y por supuesto, la minoría de edad penal. Los menores de 18 años tienen un régimen especial. No se les considera plenamente culpables en el mismo sentido que a un adulto. Además de ser inimputable o de estar en un error de prohibición invencible, ¿hay otras situaciones que quiten la culpabilidad? Sí, hay situaciones agrupadas bajo la idea de inexigibilidad de otra conducta. Son casos muy excepcionales donde, aunque la persona sea imputable y sepa que lo que hace está prohibido, la ley entiende que las circunstancias eran tan extremas que no se le podía exigir que actuara de otra forma que cumpliera la ley. ¿Cómo cuáles? El caso más claro que recoge el código es el miedo insuperable, artículo 20.6. Actuar impulsado por un temor tan grande ante una amenaza real e inminente que una persona normal en esa misma situación tampoco habría podido resistir. También se discute mucho si el estado de necesidad, cuando los bienes en conflicto son de igual valor, por ejemplo, vida contra vida, debería considerarse una causa de justificación, hecho lícito, o una causa de exculpación por inexigibilidad, hecho ilícito pero no reprochable. Entonces, si finalmente superamos todos estos filtros, acción, omisión, típica, antijurídica y culpable, ahí sí llegamos a las consecuencias. ¿Qué nos dice el texto de Muñoz Conde sobre por qué castigamos? ¿Para qué sirve la pena? 6. La pregunta del millón en derecho penal. El eterno debate. Las teorías clásicas, digamos, se pueden agrupar. Unas miran al pasado. Son las teorías de la retribución. La pena es simplemente un castigo justo por el mal que se cometió. Ojo por ojo, en cierto modo. Equilibrar la balanza. La justicia pura. Eso intentan. Otras teorías miran al futuro. Son las de la prevención. Y aquí hay dos vertientes. La prevención especial, que se dirige al delincuente concreto. Se le castiga para que no vuelva a hacerlo, ya sea corrigiéndolo, resocialización, intimidándolo o simplemente apartándolo de la sociedad, aseguramiento. ¿Y la otra? La prevención general, que se dirige a toda la sociedad. Puede ser negativa, intimidar a los demás para que no delincan, por miedo al castigo, o positiva, reafirmar que la norma violada sigue vigente y es importante. ¿Y cuál se aplica hoy? Pues hoy en día la mayoría de los sistemas penales, incluido el español, se mueven en torno a las llamadas teorías de la unión o mixtas. Intentan combinar estos fines. Que la pena sea justa, retribución, pero que también sirva para proteger a la sociedad y, en la medida de lo posible, para reinsertar al condenado. Aunque cómo combinar todo eso, bueno, ahí siguen las discusiones y las tensiones. ¿Y qué formas concretas toman esas penas en España, según el texto? El Código Penal español tiene un catálogo variado. Las más conocidas y graves son las privativas de libertad, la prisión, claro, y también la localización permanente, que es como un arresto domiciliario. Luego hay otras. Sí, las privativas de otros derechos. Son muy diversas. Inhabilitaciones para ejercer cargos públicos o profesiones, suspensiones de empleo, la prohibición de conducir vehículos o de residir en ciertos lugares o de acercarse a la víctima o a sus familiares. Y la multa, claro. Y la multa, exacto, que normalmente se calcula con un sistema de días multa. Se fija un número de días según la gravedad del delito y el valor de cada día se ajusta o se intenta ajustar a la capacidad económica del condenado, para que sea más equitativa. El texto, por cierto, también apunta a la crisis de las penas cortas de prisión, ¿no? Se cuestiona mucho si realmente sirven para algo positivo, para resocializar, o si a veces son hasta contraproducentes. Y junto a las penas se mencionan las medidas de seguridad. ¿Son lo mismo o son otra cosa? Son otra cosa, y la diferencia es conceptualmente muy importante.
Las penas, como decíamos, se basan en la culpabilidad de la persona por el hecho que cometió en el pasado. Las medidas de seguridad, en cambio, no miran tanto al pasado, sino al futuro. Se basan en la peligrosidad del sujeto. ¿En la probabilidad de que vuelva a delinquir? Exactamente, en un pronóstico de que pueda cometer delitos en el futuro. Por eso, se aplican fundamentalmente a personas que no son culpables inimputables, como alguien con una enfermedad mental grave que le impidió entender lo que hacía, o que tienen la culpabilidad disminuida, semi- e imputables. ¿Y qué tipo de medidas hay? Pueden ser privativas de libertad, como el internamiento en un centro psiquiátrico, o en un centro de deshabituación para adicciones, o en un centro educativo especial. O pueden ser no privativas de libertad, como la libertad vigilada, la custodia familiar, la obligación de seguir un tratamiento médico, etc. Pero tienen límites, ¿no? Sí, claro. Rigen principios importantes: legalidad, solo las previstas en la ley; proporcionalidad, no pueden ser más largas ni más graves que la pena que le habría correspondido si hubiera sido culpable. Y el sistema vicarial, si a alguien se le impone pena y medida, normalmente cumple primero la medida y ese tiempo se le descuentan luego de la pena. Y has mencionado la libertad vigilada, que a veces se aplica, incluso después de haber cumplido toda la pena de prisión. Eso sí que suena controvertido. Muy controvertido, sí. Es una figura que se introdujo hace unos años para delitos considerados especialmente graves, como terrorismo o algunos delitos sexuales muy serios. Implica mantener un control sobre la persona, presentaciones periódicas, prohibiciones, seguimiento, cuando ya ha cumplido íntegramente su condena de prisión. ¿Basándose en que sigue siendo peligrosa? Exacto, basándose en un pronóstico de peligrosidad futura. Y claro, esto genera un debate enorme sobre si choca con principios básicos del derecho penal como el de culpabilidad, ya pagó por su hecho, o el ne bis in idem, no ser castigado dos veces por lo mismo. Es un ejemplo clarísimo de esa tensión constante entre la búsqueda de más seguridad y el respeto a las garantías individuales. Un principio que ha salido una y otra vez en nuestra charla es el de legalidad. ¿Podemos resumir qué garantías concretas nos da? Porque parece la piedra angular de todo esto. Lo es. Es el nullum crimen nulla poena sine previa lege que decíamos al principio, la base de un derecho penal democrático. Implica varias garantías muy concretas. A ver, primero, lex scripta. El delito y la pena tienen que estar definidos en una ley escrita, aprobada por el Parlamento. Eso es la reserva de ley. No valen costumbres ni reglamentos para crear delitos o agravar penas. Ley escrita. Segundo, lex previa. La ley tiene que ser anterior al hecho cometido. Está prohibido aplicar una ley penal nueva de forma retroactiva si perjudica al acusado. Solo se aplica retroactivamente si le beneficia. Ley previa. Tercero, lex stricta. La ley tiene que ser clara y precisa. Es la exigencia de taxatividad. Y además, está prohibido aplicar la ley penal por analogía para castigar algo que no está exactamente descrito en ella. La analogía solo vale si es para favorecer al reo, in bonam partem, nunca para perjudicarle, en malam partem. Ley estricta. Clara y sin estirarla. Exacto. Y luego están las garantías que aseguran que esto se cumpla. La garantía jurisdiccional: solo un juez independiente, siguiendo un proceso legal justo, puede declarar el delito e imponer la pena. Y la garantía de ejecución: la pena se tiene que cumplir exactamente como dice la ley y las decisiones judiciales, no de cualquier manera. Y con leyes tan estrictas, ¿cómo se interpretan? ¿Hay alguna regla especial para entender qué quieren decir exactamente? Se usan los métodos de interpretación que se usan en otras ramas del derecho. El sentido literal de las palabras, interpretación gramatical, dónde está ubicada la norma dentro de la ley, sistemática, qué se pretendía cuando se creó, histórica, y cuál es su finalidad hoy, qué bien jurídico busca proteger, teleológica. Pero con alguna precaución especial, imagino. Sí. La pauta clave en derecho penal es que la interpretación tiene que ser siempre restrictiva en aquello que perjudique al acusado. Si una norma admite varias interpretaciones, hay que elegir la más favorable. Y como decíamos, lo que no se puede hacer nunca es suplir la ley mediante la analogía. El intérprete no puede crear delitos ni penas que el legislador no haya previsto expresamente. Que en su momento fue, bueno, una revolución. La responsabilidad penal de las personas jurídicas, de las empresas. Sí. Un cambio radical, porque el principio clásico durante siglos fue societas delinquere non votes,
O sea, las sociedades, las empresas, como entes abstractos, no pueden cometer delitos. Solo las personas físicas que actúan por ellas. Pero eso cambió. Cambió. Reformas importantes, posteriores a la edición original del libro de Muñoz Conde, pero que él ya analizaba en actualizaciones, introdujeron en España, en el famoso artículo 31 bis del Código Penal, la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas. ¿Y cómo funciona? ¿Cuándo responde una empresa? Pues, a grandes rasgos, una empresa puede ser condenada penalmente si se cometen ciertos delitos específicos, hay una vista cerrada, un numerus clausus, en su nombre o en su beneficio, ya sea por sus directivos o representantes legales o incluso por sus empleados. Pero ojo, tiene que demostrarse además que esos delitos fueron posibles porque faltaron los debidos controles internos en la empresa para prevenirlos, los famosos programas de compliance. ¿Y qué penas se les ponen a las empresas? ¿No pueden ir a la cárcel? Claro, las penas son distintas. Pueden ser multas, a veces elevadísimas, la disolución de la propia empresa, la suspensión de sus actividades, la clausura de locales, la prohibición de contratar con el sector público y algo muy importante, esta responsabilidad de la persona jurídica no elimina la responsabilidad de la persona física concreta que cometió el delito. Pueden responder las dos, la empresa y el directivo o empleado. Fascinante, la verdad. Hemos hecho un recorrido, yo diría que bastante completo. Desde qué es un delito, pasando por la voluntad, el dolo, la imprudencia, los errores, las justificaciones, la culpabilidad, hasta llegar a las consecuencias, las penas, las medidas, e incluso a esta responsabilidad de las empresas. Sí, ha sido intenso. Queda claro que el derecho penal es un sistema complejo, muy técnico, que intenta mantener un equilibrio muy delicado, proteger bienes comunes esenciales, pero sin arrasar con los derechos y garantías individuales. Con ese principio de legalidad siempre como faro, ¿no? Sin duda, y es un campo que no para de moverse, de evolucionar. Está vivo. Cuestiones como dónde trazar la línea exacta del dolo eventual, hasta dónde llega la obligación de actuar de un padre, de un médico, de un policía, la posición de garante, o cómo interpretar la legítima defensa en situaciones límite de miedo o confusión, bueno, siguen generando debates apasionados en la doctrina, en los juzgados. Es un reflejo de las tensiones y los valores de la sociedad en cada momento. Y justo eso me lleva a la reflexión final que queríamos proponer hoy, basada también en lo que se desliza en el material. El propio Muñoz Conde menciona cómo a veces la alarma social, esa reacción fuerte de la opinión pública ante ciertos casos, presiona para que se endurezcan las leyes penales o para que se creen figuras como esa libertad vigilada después de la pena que comentábamos. Es un fenómeno muy real. Entonces, la pregunta que dejamos en el aire es, en un Estado de Derecho, ¿qué tanto peso debe tener esa opinión pública, a veces muy emocional y coyuntural, a la hora de legislar en materia penal? ¿Debe el legislador ceder a esas demandas de más dureza, incluso si eso significa poner en tensión principios garantistas fundamentales, o dejar de lado otros enfoques, quizás más a largo plazo, como los centrados en la reinserción? Una pregunta crucial. Ahí queda esa reflexión sobre el dificilísimo balance entre la seguridad que se percibe y la libertad que se protege.